1. La barca solar de Keops, Egipto, 2500 AC. En 1954, el arqueólogo egipcio Kamal el-Mayak limpiaba escombros en el lado sur de la pirámide de Keops cuando, bajo una capa de bloques de caliza, descubrió un foso hermético excavado directamente en la roca base de la meseta de Giza. Dentro había 1.224 fragmentos de madera ordenados con una precisión sorprendente, como un gigantesco rompecabezas con instrucciones de ensamblaje. Los restauradores tardaron 14 años en reconstruirlo. El resultado: una embarcación de 43 metros de largo y casi 6 de ancho. La barca solar del faraón Keops, el barco completo más antiguo del planeta. Lo que más asombra es lo que no tiene, ni un solo clavo, ni una sola sujeción metálica. Las tablas de cedro traídas de los bosques del Líbano están unidas con espigas de madera y cuerdas de hierba alfa, una planta que crece a orillas del Nilo. Al mojarse, esa hierba se hincha y la unión se vuelve aún más resistente, convirtiendo el casco en un bloque sólido. Los ingenieros que estudiaron la construcción declararon que si se botara al agua hoy, navegaría sin una sola filtración. Una tecnología de 4.500 años que supera a algunos yates modernos con sus adhesivos industriales y selladores de última generación. Los egiptólogos llevan décadas debatiendo para qué servía exactamente. Unos la consideran una barca ritual para que el faraón viajara por el cielo junto al dios Ra. Otros señalan las marcas de desgaste en el casco y argumentan que navegó de verdad, probablemente transportando el cuerpo de Keops desde Memphis hasta la pirámide. En 2021, la barca fue trasladada al Gran Museo Egipcio en una plataforma de control remoto especial, a la velocidad de un peatón, porque cualquier sacudida brusca podría destruir la madera que había pasado 45 siglos respirando el seco aire del desierto. Y aquí viene el detalle que lo hace todavía más notable. La barca no tiene quilla ni mástil. Se movía únicamente a remo, con 10 remeros y un timonel que gobernaba con 2 remos de popa. Sin quilla no puede resistir la deriva lateral, y sin vela depende completamente de la fuerza muscular. Y aún así, los egipcios la construían en serie. Alrededor de la sola pirámide de Keops se encontraron 5 fosos para barcos. No estaban experimentando. Dominaban una tecnología perfectamente afinada que daba servicio a todo un imperio, miles de años antes de que los fenicios aprendieran a izar una vela. 2. La trireme griega, Grecia, siglos B, 4 AC. Imagina una embarcación de 37 metros de eslora, apenas 6 de ancho y unas 50 toneladas de peso. Dentro de ese proyectil de madera se sientan 170 remeros distribuidos en 3 niveles superpuestos, cada uno ligeramente desplazado respecto al inferior para que los remos no se estorben entre sí y el centro de gravedad permanezca lo más bajo posible. Esto es la trireme, la máquina de guerra que dominó el Mediterráneo durante casi 3 siglos. Un detalle que suele sorprender: los remeros eran ciudadanos libres, no esclavos ni forzados. Si en algún momento se necesitaba recurrir a esclavos, primero se los liberaba, porque la sincronía perfecta de 170 personas era una cuestión de vida o muerte para todos a bordo. Además, cada remero iba armado y podía participar en el combate de abordaje, convirtiendo el barco en una unidad de combate completa, no solo un medio de transporte. La trireme se construía con pino, abeto y ciprés para las partes interiores, y roble para el revestimiento exterior. Los remos de 4,5 metros se tallaban de un tronco joven de abeto. El casco se ensamblaba sin un solo hueco, se calafateaba con resina y se enceraba por fuera para reducir la resistencia al agua. Con los 170 remeros golpeando al unísono podía alcanzar 9 nudos, unos 17 kilómetros por hora. Con el ariete de bronce en la proa, su táctica era tan simple como brutal: coger velocidad y abrir el casco enemigo por debajo de la línea de flotación. Para eso no bastaba la velocidad, hacía falta una coordinación casi quirúrgica, porque cualquier fallo en el momento del impacto dejaba el barco sin inercia y completamente expuesto. En 1987, la Marina griega incorporó la Olimpia, una réplica a escala real construida por el arquitecto naval Jan Coates. Es el único barco de guerra de ese tipo en servicio en cualquier flota del mundo.
En las pruebas, un equipo de voluntarios entrenados la llevó hasta 9 nudos, y el giro de 360 grados ocupó menos de 2 esloras. Los científicos reconocieron que con una tripulación más experimentada las trirremes antiguas habrían sido incluso más rápidas. Tucídides cuenta un episodio que resume mejor que nada lo que este barco significaba. Los atenienses enviaron una trirreme con la orden de masacrar a toda la población de la isla de Lesbos, que se había rebelado. Al día siguiente, la asamblea cambió de opinión y mandó un segundo barco con la contraorden. La segunda tripulación remó sin parar, comió en los bancos, durmió por turnos y llegó en el último momento, justo cuando se estaba leyendo la primera orden ante la multitud. Miles de vidas dependieron de la velocidad de un barco de madera y de la resistencia de 170 pares de brazos. La trirreme era un portento, pero tenía un talón de Aquiles. La madera ligera que le daba velocidad absorbía agua rápidamente, y cada noche había que sacar el barco a tierra para que se secara. Era un depredador costero, letal en el Mediterráneo, pero incapaz de cruzar un océano. 3. Los barcos del tesoro de Zhenghe, China, 1405 después de Cristo. En 1405 salió del río Yangtze una armada que el mundo no había visto antes y no volvería a ver en siglos. Más de 200 barcos y 27.800 tripulantes bajo el mando del almirante Zhenghe. Su historia personal es casi tan impresionante como sus barcos. De niño fue capturado en una guerra, castrado y enviado a servir en la corte imperial. Pero su talento fue más fuerte que las circunstancias, y el emperador Yongle le confió el proyecto más caro y ambicioso de la historia de China. Sus naves insignia, los llamados barcos del tesoro, tenían según las crónicas de la dinastía Min una longitud de 44 sang. Según cómo se interprete esa medida, eso equivale a entre 70 y 137 metros. Incluso en la estimación más conservadora, eran el doble de largo que cualquier barco europeo de la época. Los escépticos argumentan que un barco de madera de más de 100 metros se habría partido en dos con las olas, y señalan que el sueco Vasa, de apenas 69 metros, se hundió en su primera salida al mar en 1628. Pero los barcos chinos tenían un secreto que los europeos tardaron siglos en descubrir: compartimentos estancos en el interior del casco. Si una sección tomaba agua, las demás seguían secas y el barco continuaba navegando. Europa no aplicaría ese principio hasta 400 años después. En 1957, durante unas excavaciones en los astilleros de Nankín, apareció un timón de 11 metros de largo. 11 metros es más que la mitad del Santa María de Colón entero. Los ingenieros navales calcularon que un timón así correspondía a un barco de entre 138 y 166 metros de eslora. La mayoría de los investigadores actuales se inclina por una versión intermedia: uno o dos buques insignia ceremoniales superaban los 120 metros, mientras que el resto de la flota consistía en barcos más prácticos de entre 50 y 70 metros. Pero incluso 70 metros era un barco sin rival en el mundo durante los siguientes 4 siglos. Zhenghe realizó 7 expediciones en 28 años, llegando hasta África Oriental y el Golfo Pérsico. Trajo jirafas a China, animales que los cortesanos nunca habían visto y tomaron por el mítico unicornio Quilín. Estableció rutas comerciales desde Sumatra hasta Somalia. 87 años antes de que Colón cruzara el Atlántico con 90 hombres en 3 pequeñas carabelas, Zhenghe ya comandaba una ciudad flotante. Tras su muerte, el nuevo emperador ordenó quemar los planos, desmantelar los astilleros y prohibir la construcción de barcos oceánicos. Los funcionarios confucianos ganaron la batalla a los almirantes navegantes, y China le dio la espalda al océano durante un siglo. La mayor armada de la historia se pudrió en los puertos, y los mapas que podrían haber reescrito la historia se convirtieron en cenizas. 4. La canoa doble Polinesia, Pacífico, 700-1200 DC. El Pacífico ocupa 1/3 de la superficie del planeta, 165 millones de kilómetros cuadrados de agua dividida por miles de islas diminutas. Los europeos llegaron a esas islas en el siglo XV. Pero cuando el capitán James Cook desembarcó en Hawái en 1778, encontró que la gente llevaba más de 1000 años viviendo allí.
Los polinesios habían colonizado cada isla habitable del triángulo formado por Hawái, Nueva Zelanda y la isla de Pascua. Lo hicieron en canoas dobles, dos cascos de madera unidos por vigas transversales con una plataforma en el centro. Las más grandes medían 35 metros y llevaban más de 100 personas a bordo junto con animales, semillas y reservas de agua dulce para un mes de travesía. Pero la verdadera tecnología de los polinesios no era el barco, era la navegación. No tenían brújula, ni sextante, ni cartas náuticas. Solo estrellas, olas, viento y pájaros. En cada isla existía una clase de navegantes cuyo rango social superaba al de los guerreros o los jefes. El conocimiento se transmitía oralmente a través de canciones y mitos, y un aprendiz pasaba décadas formándose antes de que se le confiara la conducción de una canoa en el océano abierto. Los navegantes memorizaban la posición de más de 150 estrellas, leían la dirección de las corrientes oceánicas, distinguían la profundidad del agua por su color y detectaban la proximidad de tierra por los cambios en las olas. Seguían la migración del chorlito dorado, que vuela de Alaska a Hawái, y la del cuclillo, que se desplaza hacia Nueva Zelanda. Cuando el navegante intuía que había tierra cerca, soltaba una fragata, un ave que no puede posarse en el agua porque sus plumas se mojan. Si el pájaro no volvía, había isla a menos distancia de la que podría volar. Durante siglos, los académicos europeos se negaron a creer que los polinesios pudieran cruzar el océano de forma deliberada. Insistían en que simplemente los arrastraban los temporales y las corrientes. Todo cambió en 1976, cuando la canoa Okulea, de unos 19 metros, salió de Hawái rumbo a Tahití, 4.000 kilómetros de océano abierto, sin un solo instrumento de navegación. El navegante Mau Piai Lug, de la isla micronesia de Satawal, condujo el barco como lo habían hecho sus ancestros, por las estrellas, por las olas, por el viento. Al cruzar el Ecuador perdió de vista la estrella polar, su referencia principal en el hemisferio norte, y reorganizó sobre la marcha todo su sistema de orientación usando las constelaciones del sur. El error al llegar a Tahití fue de solo 41 kilómetros tras 4.000 kilómetros de travesía. Las simulaciones computarizadas posteriores confirmaron que la probabilidad de que la colonización de la Polinesia fuera accidental es prácticamente cero. Fueron expediciones planificadas por personas que conocían el océano mejor de lo que nosotros conocemos nuestras autopistas.